Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Adames, soy estudiante de la Facultad de Negocios Internacionales. Ya voy en noveno semestre y bueno, el día de hoy, como habíamos quedado pues pactar, vamos a hablar un poco sobre el autor que estamos leyendo. En este momento pues a mí me correspondió José Luis San Pedro. El libro que estoy leyendo se llama El mercado y la globalización. Entonces vamos a hablar un poco pues de José Luis. José Luis San Pedro Sáenz nació en Barcelona el 1 de febrero de 1917 en Madrid y falleció el 8 de abril del 2013 en España. Él fue un escritor humanista y economista español que abogó por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Sucesos dos importantes que voy a mencionar como introducción en este momento por José Luis es que en el 2010 el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de las Artes y las Letras de España por su sobresaliente trayectoria literaria y por sus pensamientos comprometidos con los problemas del tiempo en su tiempo. En el 2011 se le concedió el Premio Nacional de las Letras Españolas, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, y se le otorga, pues, es un reconocimiento por cada obra literaria que el escritor, pues, español haya tenido, pues, en sus lenguas españolas. Bueno, en su biografía, él, a sus primeros años de edad, él se trasladó a Marruecos, donde pues vivió más o menos hasta los 13 años. Luego pues él fue, bueno, fue un funcionario de las plazas de aduanas en Santander, donde también fue movilizado por el ejército republicano en la Guerra Civil Española, combatiendo en un batallón anarquista. Pasaba también, pues en España sucedían en ese tiempo bastantes guerras como tal civiles, como la de Cataluña, Guadalajara y Ete, y pues él fue llamado a filas y evidentemente pues a prestar como un servicio militar, un ejemplo. Después de la guerra, entonces en 1940, escribe su primera novela, La estatua de Adolfo Espejo. Trabajaba en Mejilla como funcionario de aduanas y pide el traslado a Madrid en el 44. En el 44 se casa con Isabel Pellicer. En 1946 nace su hija Isabel. En el 47 termina su carrera de Ciencias Económicas recibiendo la licenciatura como premio extraordinario. Un año después escribe su primera obra de teatro, La sombra de los días. Luego entonces en el 51 es asesor del Ministerio de Comercio, ¿vale? Y escribe sus dos primeras obras de economía. En el periodo transcurrido entre el 55 y el 58 es nombrado catedrático de estructura economista. Escribe una obra de teatro y otras dos obras de economía. En el 61 publica El río que nos lleva. En el 65-66 se une a los profesores Aranguren y Galván cuando estos son expulsados de la universidad para formar el CEISA. En el 68 es nombrado Anne Howard Shad Lecturer en la Universidad de Brigham College. En el 69-70 publica su obra El caballo desnudo. En el 77 es nombrado senador por designación real en las primeras cortes democráticas. En el 80 nace su único nieto Miguel y en el 81 publica Octubre, Octubre. Después en el 85 publica La sonrisa estructa. En el 86 muere su esposa. En el 2000 publica su novela El amante lesbiano y en el 2002 publica El mercado y la globalización. Bueno, aquí entonces termino un poco con la biografía, vamos a hablar un poco sobre el libro. Lo que José Luis pretende pues en este libro como tal, en El mercado de la globalización, es denunciar las mentiras del capitalismo, ¿vale? El texto analiza los cambios que el mundo sufre tras la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento soviético. Entonces él pretende como tal denunciar o hacer una fuerte crítica sobre esas medidas que adopta el gobierno o esas medidas que normalmente los gobiernos capitalistas o que tienen como tal un poder de decisión bastante dictatorio para la sociedad. Entonces evidentemente nace como tal una normativa y lo hace sobre una parte humana, lo hace sobre una parte integral, ¿vale? Que entonces lo que permite es que mediante una parte humanista integral se adopten o tomen mejores decisiones por parte de un gobierno.
Bueno, el texto en verdad es un poco técnico. Digamos que una persona que de pronto no tenga unos conocimientos básicos de economía, de negocios internacionales, le queda un poco complicado como tal entender pues cada uno, ya que pues tiene una textualización un poco técnica, como la globalización, se divide en dos, se divide en el mercado y la globalización. Entonces pues es un poco técnico, ¿vale? Pero entonces las ideas expuestas como tal, como por San Pedro a su manera de desarrollarlas, esa crítica de la sociedad tan injusta y manipulada en la que vivimos, que nos parece totalmente convincente, me parece que es muy claro como tal, su visión de la sociedad que no es perfecta. Desde un punto de vista me parece que es correcta su manera de explicar diferentes conceptos técnicos y evidentemente entrelazarlos como tal a una economía capitalista. Bueno, y entonces un poco hablando sobre lo religioso, una frase bastante importante pues que José Luis nos ha dejado: el pensamiento religioso no, pero la iglesia es una rémora para el pensamiento humano porque es dogmático. En la religión primero se cree y luego se razona, al revés de lo que hace el hombre libre. Entonces esa es la relación como tal de que pues José Luis es una persona que pues siempre fue más allá, fue una persona que creía que todo tenía que partir de una parte humanista y evidentemente ser más integral, más solidario, más justo y más equitativo en una sociedad, partiendo desde pues un gobierno o una persona que toma decisiones y una sociedad quien es que termina pues evidentemente siendo el impulsador como tal de la sociedad. Es un economista, como es economista y pues evidentemente es humanista, entonces es interesante ver esa relación que se tiene con base en estas dos perspectivas, porque siendo economista pues es un poco diferente a otro tipo como tal de actividad. Entonces es muy interesante ver cómo este autor hace esa relación, hace esa interrelación de una parte integral, de una parte humanista y una parte económica, que es donde yo en este momento pues estamos tratando, yo siendo negociante internacional. Entonces me gusta y me parece muy interesante ver cómo puedo yo también entonces en mi contexto y un futuro como profesional tener muy claro entonces esos conocimientos y esos conocimientos básicos de economía y evidentemente aplicarlos a una sociedad que es tan necesaria como tal. Colombia necesita como tal una sociedad donde se tomen decisiones económicas desde una manera justa, equitativa para una sociedad que en realidad lo necesita.